tardes. Estamos en la anteúltima reunión del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires del año. La última va a ser en el mes de noviembre. Con esto ya vamos acercándonos a concluir el 9º año de la existencia del club. El año que viene empezaremos el 10º. Habrá sorteos, bingos, payasos y demás cuestiones. Ya comprometimos a Vladimir Putin para que se haga presente. La Embajada de Estados Unidos estamos tramitándolo a Trump también. Hay unos videos de una lluvia dorada que no conseguimos, pero suponemos que tarde o temprano serán públicos. Para los que no frecuentan el club, les comentamos que nos reunimos una vez por mes, hace 9 años, para tratar temas que tengan que ver, por un lado, con la traducción literaria, por otro lado, con el estado de la lengua, y por otro lado con el mundo editorial, que son todos temas que a los traductores nos interesan. Las reuniones se hacen fundamentalmente con un criterio muy amplio, o sea que se tratan desde aspectos muy puntuales, desde autores muy determinados, problemas muy determinados, y a veces también cuestiones que hacen también a nuestra relación con otros traductores, con los editores, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se ve reflejado en un blog, el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires, al cual se accede poniendo nuestro nombre en el Google. Somos la primera opción en muchas cosas. Y todos los días del año alimentamos ese blog con cuestiones que están vinculadas con estos temas. Y una vez al mes, luego de realizadas las reuniones en el club, compartimos con el Instituto Goethe, con el sitio del Instituto Goethe, la grabación de estas reuniones. De hecho, si ustedes quieren, pueden acceder a todas las reuniones de los últimos 9 años. Están todas en distintos canales de YouTube y todos ellos están señalados justamente en el blog del club. Normalmente trabajamos de manera muy informal. Si se trata de académicos, hacemos lo posible por bajarles el copete. Si se trata de gente no académica, también. Y lo que tratamos es establecer un diálogo, vale decir, nuestro invitado habla entre 10, 15, 20 minutos presentando un tema, y después la idea es que lo discutamos entre todos, hagamos preguntas, respuestas, etc. Y en lo posible no lleguemos a ninguna conclusión, cosa que nos estimula muchísimo. Esta es toda la parte institucional. Ahora vamos a lo del día de hoy. Aquí a mi izquierda está Juan Arabia. Juan Arabia es poeta, es traductor, es director editorial y director de una revista que coincidentemente se llaman, tanto la editorial como la revista, Buenos Aires Poetry, y que están trabajando desde hace una serie de años y produciendo algunas cosas que son francamente notables y que llamaron la atención. Hablando con Juan a propósito de temas posibles, los temas eran muchos. Juan, a pesar de su juventud, si puedo decirlo en esos términos, su relativa juventud, ya hizo un montón de cosas, y eligió justamente un tema. A ver si alguien le puede abrir al señor Aulicino, que se ve imposibilitado de entrar. Perdón, ya podemos empezar. Bueno, entonces lo que les decía es que eligió un tema del cual nos va a hablar y que va de alguna forma a permitirnos, tomando como excusa a 2 autores, a Arthur Rimbaud y a Ezra Pound, hablar de otras cosas. Entonces, con ustedes, Juan Arabia. Hola, bueno, buenas noches. Gracias a Jorge por la invitación. Nos conocimos personalmente hace relativamente poco, un mes, ¿no? Coincidimos mucho. Las opiniones que teníamos eran bastante parecidas respecto, por ejemplo, a la poesía española. Justo el día que Jorge me invita a dar la charla, yo estaba leyendo un libro, curiosamente editado por Visor, que, ¿no? Visor tiene una cadena de montaje en la que
¿Visor? ¿Era Visor o Pretextos? Visor, Visor. Visor, que es una antología de poesía de Cuba, que editó Víctor Rodríguez Núñez, que es un poeta de Cuba, que es catedrático en Kenyon, en Ohio, pero que no es un poeta disidente cubano. Es un poeta que vive en Estados Unidos, pero que vuelve de forma sistemática, creo que la regla son 6 o 8 meses, a Cuba, porque bueno, si vos te vas y no vuelves por un tiempo, perdés la residencia. Víctor se encarga todos los años de volver a Cuba, era amigo íntimo de Fidel Castro, es una persona que, más allá de que da clases en Estados Unidos de literatura hispánica, apoyó la revolución. Entonces, esto lo cuento porque yo justo estaba leyendo una antología que prepara el Paravisor de poesía cubana. Y claro, él, como teórico, tenía la necesidad de inventar algún tipo de término, ¿no? que convoque a estos poetas cubanos para diferenciarlos de los poetas, por ejemplo, la colonización española, digamos. Entonces, él, para esbozar una especie de forjar un marco teórico, ¿no? Para abolir un poco lo que es, por lo menos creo que nosotros estamos un poco cansados, son esos poetas de la experiencia que está circulando tanto en España, o ese neobarroco español, que por suerte en Argentina no predomina, por suerte en Latinoamérica no predomina, y por, no sé, Chile, México, Venezuela no predomina. Tiene que forjar digamos, un marco teórico para explicar un tipo específico de poesía, y usa un término que se llama poesía dialógica. Y a mí ya el término me sorprendió, porque bueno, yo como egresado de Ciencias Sociales, todo lo que es la verdad dialógica siempre se asocia con Bakhtin, digamos, y con tantos críticos literarios. Entonces, empiezo a leer eso, y él habla de una poesía que hace consciente la otredad, ¿no? O sea, hacer consciente la otredad. Y eso es importante, claro, en la poesía, hacer consciente, digamos, a los otros, ¿no? No partir del autor como un individuo, sino como, en el mismo marco de Raymond Williams, que retoma a Víctor, como un sujeto social. Entonces, el autor no como autor de sí mismo, sino como autor junto a toda una sociedad, a toda una estructura de sentido, etc. Entonces empieza a hablar de esto, de hacer consciente la otredad, y de cómo la otredad, de forma rítmica en la poesía, ¿no? O de forma musical, que a nosotros como traductores nos importa muchísimo la parte del ritmo, la parte de la música, la parte de tomar ese tipo de decisiones, que son las más importantes en verdad, junto con el respetar el contenido, que es algo que nosotros compartimos. Entonces eso a mí de la misma forma que lo pienso, esto de, como dice Bakhtin, de esto para que exista una poesía, no hace falta que la música salga de uno, sino que tiene que haber una atmósfera cálida, ¿no? en la sociedad, ¿no? Entonces, el ritmo, la música propia, viene de todo un conjunto, ¿no? de relaciones. Es una relación dialógica. Entonces yo pienso inmediatamente en el momento que invitas, bueno, que la traducción no deja de ser algo tan creativo como la poesía, y que por tanto se somete a una relación dialógica. Entonces a mí se me ocurre el caso, que a mí me compete con Rimbaud, por ejemplo. Yo cuando hago un viaje a Charleville, no tenía pensado hacer una traducción de Rimbaud. Pero en el momento en el que estoy en Charleville y empiezo a ver cosas, a evidenciar cosas, a ponerme en diálogo con la gente, con la misma gente de la comuna, ver los mismos paisajes, entonces me encuentro con situaciones que en aquel entonces para mí tenían un grado de hermeticidad, digamos, a la hora de Rimbaud, como la de Rapon, de dificultad, es decir, de enfrentar un texto que dice muchas cosas pero que a la vez oculta otras tantas. Estando en Charleville empecé a ver un montón de cosas que me hicieron de fácil comprensión la poesía de Rimbaud. Yo tengo una anécdota, por ejemplo, que, bueno, ustedes, los que conocen o no el caso de Rimbaud, ven que Rimbaud siempre está usando metáforas a partir de flores y de plantas. Por ejemplo, habla mucho de la caléndula, habla de los lirios, las acacias, como si se tratara de un saber botánico que tiene Rimbaud, ¿no? Como si fuera un saber, aparte del plusvalor que él siempre usa con tantos conocimientos que tiene de la alquimia, ¿no? De tanto esoterismo, tanto exotismo, ¿no? Tan forjado, aparte, tan a propósito hecho. Me encuentro con que en la comuna de Charleville todas las personas sabían exactamente el nombre de cada una de las flores.
Entonces, eso inmediatamente en aquel momento me hace pensar, ok, lo que estaba haciendo Rimbaud es mucho más cotidiano y sonaba mucho más comprensible que para nosotros, que nosotros no somos digamos, la gente que acá sabe botánica es como que un poco más específica, no todos sabemos nosotros los nombres de cada una de las flores. Y era algo que vos lo conversabas con cualquier tipo de habitante de Charleville. Yo tengo una anécdota. Yo cuando llego a Charleville ya creo que llegué a las 4 de la tarde y a las 5 cerraba el cementerio, entonces encima se largó a llover. Hice toda una recorrida y cuando llego al cementerio ya estaba cerrado. Dije, bueno, voy al otro. Y yo estaba parando Charleville, tampoco no es muy grande y tampoco es tan chico, pero yo estaría a unas 20 cuadras del cementerio. Y le compro una planta, porque no quería comprarle flores a Rimbaud. Dije, voy a comprar una planta para hacer algo distinto, ¿bien? Entonces voy, compro la planta y la mujer no tenía ni idea de nada, porque encima cuando vos decís en Charleville que sos argentino, decís, ¿qué haces acá? Porque lo primero que piensan es que sos europeo, porque es raro que un argentino vaya a Charleville. Entonces le compro la planta y me dice la chica, aquí esta planta es para Rimbaud. Digo, sí, para Rimbaud. Me sorprendió, no sé una cosa. Y tal planta es una planta que el Rimbaud habla en tal poema de tal planta. Pero haremos, era una persona que vendía flores, era una intelectual. Entonces, bueno, fueron cosas que me fueron sorprendiendo muchísimo. Llegar a Charleville ya fue muy... en el camino por las Ardenas, ver los castillos, ¿no? Que están todavía, que aparece tanto en los poemas de Rimbaud. Precisamente más en O Canciones o Castillos, que está dentro de los poemas de 1872 que yo hago la traducción, que son poemas que fueron escritos, nunca se reúnen en un libro, aparecen algunos de ellos después retomados en Una temporada en el infierno. Entonces yo empiezo a pensar ese tipo de cosas y me sucede algo que es mucho más hermoso, que es el momento que yo le dejo la planta esta a Rimbaud, opto por dejarle una planta y un poema que de verdad dediqué para él, en traducción en francés, que no la hice yo, no, la hice yo todo. Y se larga a llover. Inmediatamente salgo, deja de llover y seguro que es algo que todo el mundo observa en algún momento de su vida. Yo lo observé porque fue muy enfático cómo se dio. Era a las 7 de la tarde cuando los pájaros, que es el momento, que es el atardecer, que es el momento, ¿no? Un gran momento de la poesía, el atardecer. Los pájaros eran miles de pájaros por árbol que se llenaban juntos y salían de los árboles. Pero era algo como si dijera 40 árboles, cada uno con 100, 200 pájaros que entraban y salían. Entonces yo ahí me acordaba del famoso mito que se inventa sobre Rimbaud, de que él se declara poeta en el momento en el que iba al mus y que unos pájaros se les suben en su cabello. Entonces, a lo que voy con todo esto es que como en el caso en el que yo después opto por hacer la traducción de un libro de Rimbaud, pasa por una experiencia y pasa principalmente por una otra edad, que en ese caso viene de una experiencia, básicamente. Y cómo interviene eso en la traducción, y en verdad cómo interviene eso cuando después de hacer todo este recorrido, ¿no? Reviso los poemas, las ediciones de visor, las de DVD y otras tantas, y ver que realmente había cosas que estaban mal. Y a la vez conseguí un material bibliográfico fantástico, porque conseguí unos diccionarios de Rimbaud que solamente los venden ahí, creo, o en algún lugar muy raro en Francia. Diccionarios con, digamos, como los que salieron acá de William Blake, eso sí llega acá. Y había hasta traducciones muy malas, directamente reemplazaban, no sé, una planta de colocasia por una planta de calabaza. Creo que visor y DVD es exactamente, planta de calabaza me han puesto. Entonces dije, con esto hay que hacer algo, evidentemente. Entonces tenía la necesidad de decir, reviso que de las traducciones que hay de Rimbaud, bueno, La temporada del infierno está hecha por lo menos por dos grandes poetas, pero esos poemas de 1871 no, como que tampoco estaba, entonces opto por hacer esa traducción. Y bueno, en el caso de Rimbaud no tuve la suerte por ahí de viajar a donde él nació, podría haber sido una buena experiencia, pero se trató de una edad que fue completamente bibliográfica. Es decir, como un traductor, porque escuché en una de las tantas reuniones que se habla, ¿no? De la parte que tiene el traductor, de esta parte solitaria del trabajo, ¿no? Esta parte que bueno,
para los que traducen. Hacemos traducciones, tiene una parte que es hermosísima, incluso en la misma soledad, que en la misma soledad de la escritura, pero que por otro lado sí, es verdad, es una carrera muy solitaria, a diferencia por ahí de cuando uno es el autor, tiene un mérito mayor que el de la traducción. En general uno hace las traducciones de un libro, reescribe básicamente un libro, ¿no? O vive casi de nuevo lo que hizo Rimbaud en aquel entonces, o puede haber hecho Rimbaud, pero bueno, el mérito es sí, no digo que es poco, pero como que tampoco, supongo que a todos los traductores, creo que cuando hablamos con tantos traductores pasa, claro, estamos todo el tiempo haciendo traducciones, pero en verdad no estamos siendo ni nosotros casi, porque en verdad nuestro nombre siempre queda aislado, etc. Bueno, y con R. Poe me pasó algo muy parecido, en el sentido que uso, digamos, esta excusa de la otredad, de cómo en verdad el trabajo de la traducción es un trabajo de una experiencia, puede ser una experiencia que uno vive, por la que uno pasa, o puede ser hasta una experiencia biográfica. Rapón es un autor que si uno no llega a otro tipo de fuentes, difícilmente, porque primero lo podemos entender, difícilmente podemos lograr hacer una buena traducción. Es decir, si arrancamos, por ejemplo, yo para hacer Lustra, yo hago un libro Lustra, que será, no sé, el sexto, séptimo, octavo libro de Rapón. Ya no me acuerdo, son tantos, si son 3, 4 por año, al principio, 1908, 1909, 1910, es una máquina de hacer traducciones y de reescribirse todo el tiempo, porque la mayoría de los poemas de Rapón, desde Alum Espento a Lustra, él va optando por incluir de los 40 poemas del primer libro, 15 en el segundo. Del segundo libro opta por de esos 15 incluir otros 15 más otros 5 de estos. Es decir, cuando llega a persona o llega a libros posteriores, o incluso encima cuando escribir los cantos, en verdad está reescribiendo de nuevo toda su obra, inmersa en la traducción. Entonces, para hacer Lustra me enfrento a decir, bueno, por lo menos para Lustra tendría que leer todos los libros anteriores, ¿no? Porque si se hace un trabajo de reescritura de Rimbaud, tendríamos que volver por lo menos a los 3 o 4 primeros libros de él. Y para llegar a los libros de él, uno necesita una bibliografía muy específica, porque si leemos solamente los poemas de Rimbaud y algo que compartimos con vos, que es a mí me pasó con mucha gente que no quieren utilizar notas al pie o referencias para hacer una traducción. A mí me gusta usar ese tipo de cosas, porque de hecho cuando uno lee traducciones, si uno tiene algún tipo de ayuda, digamos, se puede complementar la lectura. Entonces, el momento que leo los primeros poemas de Rimbaud, uno no sabe uno no sabe en verdad cómo Rimbaud estaba tomando estructuras y ritmos y métricas específicas de los poetas victorianos. Si nosotros no leemos a Robert Brown y no sabemos lo que es el monólogo dramático, o no sabemos bueno, la pasión que él tenía por los trovadores, por toda la poesía italiana y del sur de Francia, incluso española, o bueno, esas tantas cosas que están en el mundo de Pound. Si nosotros no tenemos acceso a eso, es muy difícil enfrentarse a una traducción concreta, real y que realmente, bueno, de hecho sea sentida. Entonces yo me acordaba cuando puse el título, la traducción como experiencia dialógica, vuelvo siempre a un libro que a mí me gusta mucho, que es Palabras clave de Raymond Williams. Y retomo unas grandes palabras en los estudios culturales, en el marxismo cultural, es la experiencia. Entonces, él cuando hace el rastreo, ¿no?, de la palabra experiencia, en la que obviamente lo que hace Williams es hacer una desconstrucción del sentido que ahora nos puede a nosotros llegar de forma instrumental o utilitaria, es decir, la experiencia hoy, por lo menos en Inglaterra estaba diciendo que es un poco lo que vamos a recibir, o no, pero en ese caso creo que sí, que es lo que la experiencia es algo que se puede comprobar y que de hecho es real, y que de hecho puede ser comprobado. Esa es la experiencia tal como la concibe la cultura instrumental que impera hoy día en medios de comunicaciones, editoriales, etc. Pero de cómo en un texto de los poetas metafísicos de Eliot, la experiencia no solamente es la toma de conciencia, ¿no?, de un pensamiento o de una acción, sino un sentimiento. Entonces ahí estaba la diferencia. Me parece que esto de concebir la experiencia no solamente como algo que puede ser verdadero o presentado, que sea además un sentimiento y que venga desarrollado de un poeta como Eliot escribiendo sobre John Donne, me parecía que el hecho de concebir la experiencia en tanto relación dialógica, en tanto sentido de otredad,
Me parece que en este caso, de la traducción de la poesía, me parece que encajaba bien, como para forjar algo y de hecho desarrollarlo. Cuando hablo con Víctor, le digo, Víctor, eso de poesía lógica, ¿de dónde lo sacaste? Le pregunto, porque yo no lo había leído. Y aparte, los insumos teóricos eran Bakhtin y Raymond Williams. Raymond Williams, para mí, es mi referencia clave. Y me dice, mira, que yo sepa, no la leí en ningún lado. Pero no te puedo decir que es un invento mío. Digo, bueno, Víctor, eso hay que trabajarlo, le digo, porque hay una clave muy fuerte. Ahora no, el tema son las traducciones, pero cuando él esboza todo eso a partir de la poesía de Cuba y la tradición latinoamericana y de cómo se está enfrentando a toda esta tradición española que cree todavía, que nos sigue colonizando, cosa que no, por lo menos en nuestro caso como argentinos, por suerte no lo es, no lo va a ser. Otros poetas del Venezuela o México podrán no decir lo mismo, cada uno en el caso, depende de la suerte. Me parece que es algo que estaría muy bueno desarrollarlo de forma teórica, amplia y ojalá espero que salga eso de Latinoamérica, como una respuesta concreta a la poesía de la experiencia y a los neobarrocos que todavía creen que imperan en España. Aparte, yo siempre pienso, digamos, leemos la mayoría de los poetas que nos gustan y todos de alguna forma en algún momento hicieron eso, como hizo Pound en el imaginismo, como hizo, vos mismo, aportando cosas al simbolismo, etc. Me parece que a veces es bueno, desde cualquier escuela, sea de traducción o de poesía, poner de repente una marca, pero no, porque no, de hecho la mayoría de los que hicieron eso después se pusieron de acuerdo con eso y después hicieron de ello todo lo contrario durante mucho tiempo. Pero eso ayudó como para poner en debate distintas tradiciones. Y esto creo que podría ayudarnos a nosotros para ponernos con una barrera, por ejemplo, a todo esto que pasa en España, ¿no? Y bueno, sí, creo que ya hablé 15 minutos, ¿no? Lo último que quería decir que para seguir un poco con esta relación dialógica, yo después me metí muy de lleno con las traducciones que hace Ezra Pound de Rimbaud, que son 4 traducciones. De esas 4 traducciones, la mayoría no son ni siquiera traducciones, ni siquiera son versiones, son poemas de Ezra Pound, porque se toma el atrevimiento directamente de sacar un hemisticio a Rimbaud. Pero, en verdad, creo que fue el mejor lector de Rimbaud. Yo creo que le sacó el hemisticio que ya no lo estaba haciendo absolutamente moderno, en el momento en el que Pound está haciendo la emisión, es decir, esa traducción de ese poema. Y nuevamente, como hay toda una relación, por supuesto, dialógica a partir de un otro y a partir de uno mismo, ¿no? Y de cada una de las tradiciones. Bueno, creo que vamos a empezar con las preguntas. Si bueno, antes de las preguntas, hay un punto que me parece que es interesante y es que en general cuando se habla de traducción uno tiende a pensar que es una única cosa, cuando en realidad son muchas cosas distintas y aparte que hay muchos modelos distintos de traductores. Digamos, siendo muy grosero, habría que decir que hay traductores que trabajan de manera industrial o que trabajan por lo menos para la industria o para las empresas que publican libros, y hay otros traductores, creo que es el caso de Juan, que traducen de manera un poco más hedonista, traducen un texto cuando ese texto les produce algún tipo de impacto, les interesa de alguna forma particular y piensan que les sirve para decir algo. Creo también que dentro de la forma de encarar la traducción, y en el caso ya específico de la traducción de poesía, hay también distintas escuelas. Acá en este momento, y pienso en la lengua castellana, hay una especie de guerra entre los que buscan una traducción que ponga el acento en lo formal y otros que buscan una traducción que ponga de alguna manera el acento en lo que dice efectivamente el poema y se conforman ya no con mimar una música, o sea, con traducir, no sé, Beethoven a Schubert o Bach a Vivaldi, sino que lo que buscan de alguna manera es una traducción rítmica que diga lo que efectivamente dice el poema. De todas maneras, hay una cosa que me parece que también es interesante y que vos tocaste y que tiene que ver con otro modelo de traducción de poesía, que tiene que ver precisamente con la manera de traducir de Pound. Borges, a quien Pound no necesariamente le caía especialmente simpático, o sea, no era un poeta que le interesara como poeta y demás, lo elogió mucho como traductor
porque dijo que Pound no traducía textos, sino que traducía esencialidades. Vale decir, lo que buscaba traducir Pound era lo que de alguna manera resultaba esencial en el poema, con independencia de atenerse, si se quiere, a una forma determinada. El ejemplo clásico suele ser las traducciones del chino de Pound, que sin saber chino, Pound fijó el modelo para la lengua inglesa de lo que es la poesía china, cargándose a todos los sinólogos. Arthur Waley, por ejemplo, en su momento lo elogió mucho, aún siendo sinólogo, y diciendo, bueno, Pound no sabe nada de chino, pero realmente traduce muy bien los poemas chinos. Y de alguna manera también esto le da un argumento a Borges, para que Borges, por ejemplo, con Walt Whitman, tradujera más Borges que Whitman, tradujera lo que Borges entendía que era la esencialidad de Whitman. Y con muchos otros poetas Borges hace un poco lo mismo. O sea, no es que los traduce, sino que los usa para decir, en los términos en que él quiere decir, determinado tipo de cosas. ¿Qué te pasó a vos entonces? La pregunta es, ¿qué te pasó a vos respecto de Rimbaud y respecto de Pound para querer traducirlos en relación con tus propias traducciones? Sí, bueno, es algo que a mí me pasa mucho, que de repente cuando hacemos la editorial misma, un número especial, no sé, de Rimbaud, uno de Dylan Thomas o otro de Pound, y honestamente yo voy haciendo en general las publicaciones y eligiendo a los autores en los momentos en los que yo estoy involucrado con ellos. En general eso no pasa por una decisión de decir esto va a vender más, esto va a vender menos, son los momentos personales míos. Me pasó eso con Rimbaud por ir a Jean Deville, o sea, no fue una decisión experiencial, fue una decisión que vino de otro lado. Aparte me sentí con la obligación de hacer eso. Respecto a lo que vos decís de las escuelas que hay, ¿no? Hay como ciertas escuelas de personas que hacen lo que quieren con las traducciones directamente. Yo creo que cuando hablamos nosotros estábamos bastante de acuerdo en tratar de ser fiel al texto, pero a la vez intervenir un poco por lo menos en el ritmo, ¿no? A veces los textos, las traducciones en la poesía pueden ser muy fieles, pero no dice nada. El caso, por ejemplo, lo ponemos en un caso al contrario. Yo tengo mi primer libro de poesía, tengo una traducción hecha por Neil Bitter, que es un profesor emérito de la Universidad de Londres y que vive en Edimburgo. Le mando estas traducciones a Víctor Rodríguez con la mujer que Kate, que es una gringa, que son de los mejores de allá. Entonces digo, decime qué te parecen estas traducciones. Digo, quiero que te fijes, ¿no? A ver qué puedes modificar. Me dice, mira Juan, me dice, Neil no te traiciona en ninguna de las palabras, no te está traicionando jamás, pero no toma un solo riesgo. Y como no toma ningún solo riesgo, estos son poemas, hay que hacerlos todos de nuevo. Estos poemas no los vas a poder publicar en lugares importantes tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos. Es decir, de la misma forma que ellos sienten que sobre todo debe haber sido precisamente una cuestión rítmica, es decir, lo primero que me está diciendo a mí en ese caso Víctor es decir, no te está representando a vos como poeta esta traducción, más allá de que palabra por palabra diga lo que vos estás diciendo, no te está representando a vos como poeta. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo como traductores. Si tenemos, siempre hay una palabra que es más bella que otra, que es mucho más musical que otra. Aparte, bueno, como poetas, lo dije un poco, creo que hace poco en Colombia, que estaba en una mesa con Walter Raffaelli y con Emilio Coco, que son un editor y un traductor poeta italiano, porque tampoco digo poeta porque él no se asimilaba como tal, ¿no? Porque yo lo estoy descalificando. Yo decía de que, bueno, los casos más afortunados para mí en la traducción son cuando a la vez de traductores sean poetas, digamos. Me parece como que ahí va a estar un poco más atento el tema del ritmo, el tema de la música, el tema, bueno, de millones de temas que están en la poesía, ¿no? Que son totalmente intrínsecos de la poesía. Entonces, la idea es un poco buscar eso, digamos, ese tipo de música. Había otra cosa que tocaste vos en lo que estabas diciendo y que me parece que también merece una explicación un poco más larga. Vos hablabas justamente de que para traducir a un autor no te conformaste con el texto que en ese momento tenías a tu alcance de ese autor, sino que necesitabas una cantidad de otros datos. ¿Podrías en todo caso explicar un poco más eso?
Y, o sea, lo que decía antes, por ejemplo, en el caso de Pound, era realmente enfrentarme con un texto que tenía, o sea, se notaba que tenía muchas capas, ya aparte luz, bueno, Pound tiene capas desde que nació seguro, pero ya Lustre ya era un poeta ya con varios libros publicados, entonces leer la tradición de Pound, ya mismo te das cuenta en inglés que estaba haciendo cosas ya emulando cosas de poetas victorianos por disposiciones métricas, por disposiciones ya visuales, ya veías, o esos versos cortos que son bien los versos de los trovadores, ¿no? Esos versos, esa tradición de Dante, bueno, que mejor que debe saber muchísimo más que yo. Pero llegó tarde. Bueno, no, llegó justo. Y digamos, como que son muchas capas, entonces difícilmente se pueda leer bien a Lumen Spento sin uno no leer la Divina Comedia, ¿no? Porque de repente vamos a sacar hasta el nombre de los libros de ahí, y básicamente muchas veces pasa que son relecturas de esto, relecturas del otro, es totalmente dialógico Rimbaud, está todo el tiempo reescribiéndose a sí mismo, que era un poco lo que hacía Rimbaud. Yo hace poco conseguí un libro que me gustó muchísimo, que si tengo tiempo de contarlo, me parece que es muy interesante, la lectura que hizo un crítico, que ahora no me acuerdo el nombre, pero el apellido es Joseph, así, 2 veces. Creo que era español o creo que era catalán, falleció hace 2 años. Bueno, yo en Colombia conseguí un libro que es una edición muy grande de los poemas de Rimbaud, justo las traducciones de los poemas que había hecho yo, de los primeros hasta 1872. Entonces vienen todos los poemas sueltos, cada poema es una hoja, son todas hojas sueltas acompañadas de un breve, ya libro sellado, que es una especie de prólogo al libro. Entonces en el prólogo cuenta que Rimbaud, creo que viene al caso porque es una forma de traducción esto, primero de interpretación y después de traducción, en el sentido de reproducción de cómo Rimbaud forjaba su poesía. Entonces él plantea que si leemos los poemas de Rimbaud, no como libros, porque no eran libros, porque el único libro publicado en vivo de Rimbaud es, como libro, es Una temporada del infierno. Lo demás son todos poemas sueltos, de hecho eran poemas cartas. Todos esos poemas, la mayoría, eran enviados. Rimbaud enviaba poemas. Por eso es bueno tener los poemas sueltos, tenemos que leerlos como cartas. Entonces el autor dice que en verdad, si uno va viendo las cartas que va mandando Rimbaud, va siguiendo a los autores, a los que les va mandando los poemas, y va siguiendo el modo en que lo hace, y va viendo los mismos cambios que va ejecutando entre una carta y otra, y va demostrando cómo Rimbaud arma un mazo de cartas, y arma 3 mazos de cartas, con el propósito de, según su interpretación, que en verdad es bastante válida porque está toda justificada, no es que él piensa eso y no lo demuestra cosa por cosa. Dice que él plantea un juego de 3 cartas y que él tiene el propósito de encontrar 3 rivales en aquel momento para destruirlos y para ser él el gran poeta, y que estratégicamente elige a Banville, que era el gran poeta del Parnaso de aquel momento, elige a Isambard, que fue el profesor de él en el secundario, y elige a Paul de Meny, que era el poeta contemporáneo amigo de él, que era muy talentoso. Entonces él pensaba que si él hacía un ataque de poemas cartas, manda a Banville le manda 8 poemas, a Isambard le manda 16 y a Paul de Meny le manda 32. Cuando le manda los poemas a Banville, que son varios poemas de Rimbaud de esa época, los poemas que escribe Rimbaud están escritos en la mayoría en las mismas disposiciones que usaba Banville, musicalmente jugando con el Parnaso y tomando los símbolos, como el lirio, creo que era el lirio, que era el gran símbolo del Parnaso y de Banville. Termina el poema diciendo: me cago arriba del lirio, o sea, una provocación específica a Banville. Entonces lo sorprendente es que, claro, cuando después de esos 8 poemas que le mandó o le manda a Banville, cuando le manda esos mismos 8 a Isambard, desaparecen estos trucos, reescribe los poemas, hasta saca las bromas y le manda con unas imágenes que para Isambard, por algún motivo que él conoce íntimamente, sabe. Y hace exactamente lo mismo con el último, bueno, que era el amigo de él, que era el otro gran poeta que él sentía que iba a llegar. Entonces, todo esto voy por el tema de cómo es toda una misma reescritura, ¿no? En la misma traducción pasa eso. Con el Rimbaud, yo cuando
me enfrento con Lustra y veo que son poemas que aparecen en otros libros y aparecen totalmente distintos, aparecen directamente versos como, yo acá me acuerdo que marqué, para dar un ejemplo, que era Shop Girl, que directamente en la edición de Lustra le elimina 2 hemistiquios. Bueno, pero decís, bueno, yo como traductor tengo la obligación de ver qué decían esos 2 primeros hemistiquios en los que estaba hablando, como para llegar un poco más de fondo al poema. Y eso en autores como Rapao o Rambo, que son los autores que en este caso a mí me toca. Hice otros poetas como Danfante, que no llevaba este tipo de trabajo porque había un solo volumen de poesía y era un poeta de la mid school, poeta moderno, digamos, que no tenía todo este tipo de tradiciones y capas. Pero cuando nos tratamos con un poeta de este tamaño como es Rapao o Rambo, me parece que estamos un poco obligados a realmente involucrarnos para hacer el trabajo. Involucrarnos tanto sentimentalmente como intelectualmente. Si no, es imposible hacer. Porque, bueno, por lo menos en mi caso no lo hice por una cuestión monetaria, absolutamente. Lo hice porque quería hacerlo y porque me gustaba. Y por supuesto como poeta para aprender. Porque como traductor, yo creo que la mayoría de las personas que hacen traducciones y hacen poesía es la mejor forma que tienen de estudiar, haciendo traducciones. Bueno, yo pienso eso, es la mejor forma en la que yo incorporo todas estas capas después en mi propio trabajo. Bueno, llega el momento algo patético en el cual hay que pasar la palabra para que en todo caso ustedes se hagan las preguntas o los comentarios que quieran y demás. Seguramente vamos a pasar unos 3 o 4 segundos incómodos y luego yo voy a designar voluntarios. Así que escuchamos ofertas, pero no hablen hasta no recibir el micrófono. ¿Vos? No, ya va, todavía estoy pensando en la pregunta. Ya, no dimos tiempo para Escuchamos ofertas. Yo tengo, no es una pregunta, es un típico comentario que Dale. no quiere, pero acabo de no, me parece como muy refrescante la mirada del sociólogo sobre la traducción literaria y en particular la traducción literaria en el caso de la poesía. Algo que no escuchaba hace mucho o no de esta manera. Yo te contaba, Jorge, que a mí me decía cómo era eso de haber estudiado una carrera más de ciencias sociales dedicándose a la carrera humanística. El tema es que yo ya había elegido esa carrera y ya estaba. En la Universidad de Buenos Aires, la verdad, que dejar una carrera a la mitad y empezar a hacer otra, básicamente, económicamente, directamente imposible y por temas de tiempo, porque yo ya a la mitad de la carrera yo ya quería hacer lo que me gustaba, que era escribir ese tipo de cosas. Y a mí me pasó que más allá de un montón de cosas no me gustaron. Yo estudié mucho estudios culturales, estudié mucho con Raymond Williams, entonces ahí es como que yo me puse muy, como ellos mismos eran escritores y a la vez estaban todo el tiempo tomando la literatura, ¿no? como la primera disciplina, como la primera de todas, como para hacer este tipo de estudios. Bueno, por ejemplo, el libro fundacional de los estudios culturales es el de Richard Hogarth, en el que en verdad que se llama La cultura obrera en la sociedad de masas. Y en verdad no es un texto sociológico, en verdad es los académicos lo llaman como una autoetnografía, que de hecho por eso es criticada, ¿no? Porque no toma elementos formales, estructurales, pero lo único que hace es sentarse a recordar cómo era en aquel entonces, cuando él era chico, la cultura obrera en un pueblo chico en Inglaterra. Y claro, empieza a narrar una especie como de novela, pero bueno, trata de cuando encuentra algunas cosas, de sistematizar algunas ideas y de hacer una cierre de conclusión. Pero en verdad, creo que desde el lado de lo que es la formación humanística, se pierden muchas cosas que hoy día hay tantas mediaciones tan amplias que si uno acompaña una carrera de cientista social, palabra detestable, la ciencia en sí es una palabra detestable, pero que entre una y otra, y si se ponen en diálogo, se logran cosas muy buenas, porque por ejemplo, yo voy a Colombia a una charla con Walter Raffaelli, que es un editor grande, con Emilio Coco. Entonces nos preguntaban, ¿por qué se lee poco la poesía?
bueno, los Walter dice, no se lee la poesía porque la gente no lee. Digo, Walter, disculpame, vos no podés decir eso. Vos no podés decir eso porque no es que la gente no lee. Hay varios mecanismos de oposición para que la gente no lea. Entonces, no es que la gente no lee poesía, no. Hay gente que tiene mucho dinero, que publica diarios, que publica revistas sensacionalistas, que, no sé, planifican programas de televisión, etc. Entonces, llegar a la conclusión que, bueno, porque la gente no lee, no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, son todos temas que las ciencias sociales de repente ayudan a abrir un poco más las estructuras de poder e ir mediando. Si nosotros, qué sé yo, un pensador como Deleuze, que escribe un texto que es bellísimo, que es Postdata a las sociedades de control, pero que es una idea que retoma él, de William Burroughs, cuando se mezclan esas cosas, cuando el mismo, no sé, Foucault escribe las palabras y las cosas, empieza el texto diciendo, escribo este texto a partir de la risa que me da un texto de Borges. Entonces, cuando se ponen en comunicación todas esas cosas, me parece que salen relaciones muy interesantes para pensar millones de cosas, que es un poco lo que pasó con Poesía Beat, que es un libro que recientemente editamos nosotros, en el que, bueno, que ese es otro tema que siempre pasa en la poesía, ¿no? Cuando uno hace una antología de poesía, de lo que sea, siempre puede haber algún tipo de problema, sea poesía argentina o Poesía Beat o lo que sea. Entonces, y para que nadie diga nada, que en verdad, para justificar realmente el trabajo que vos estás haciendo, esto hay que darle un marco teórico. Esto tiene que tener un marco teórico y tiene que tener una evidencia de por qué se está optando este camino para hacer una antología de poesía beat que incluye 40 autores y no incluye a 3 o 4. Tiene que haber toda una explicación formal por eso. Y esto tiene que ver porque si nosotros concebimos, por ejemplo, el tema de las editoriales independientes, y pensamos en los poetas, y bueno, ellos fueron unos grandes padres para nosotros de todo eso, porque en el momento que editan a Allen Ginsberg o a Lyndon Le Welch o a Philip Lamantia, y todos tienen que en aquel momento en Estados Unidos buscar alternativas de editoras independientes como City Lights, eso, digamos, fue una gran ayuda, porque hasta ese momento poetas del estilo de ellos no eran fácilmente publicados, y ellos generaron nuevos modos de contradecir estos medios de obstrucción, de los que, bueno, Pound, por ejemplo, hizo mucho por eso. Entonces, tiene mucho que ver la literatura. La literatura no deja de ser... era un poco esto lo que hablaba, que, bueno, en el prólogo de Poesía Cubana lo decía, que hay una frase que me gustaba mucho que decía, la revolución en Cuba, en la poesía ya había llegado mucho antes que la revolución. Entonces, cuando pensamos en las sobredeterminaciones culturales, y no solamente las relaciones económicas, o otros textos que hablamos de Robert Darnton, por ejemplo, de cómo explica él que en Francia ya la literatura ilegal, distribuida antes de la Revolución Francesa, fue una de las cosas que empujó a la Revolución. La literatura popular de aquel entonces, los libros ilegales que no se publicaban en Francia, digamos, se distribuían en el interior de Francia, porque tampoco querían perder dinero. Pero toda esa cultura popular fue generando una oposición mental antes. Entonces, si nosotros conocimos a la literatura, Rimbaud es un ejemplo brillante de eso, Rimbaud es otro ejemplo brillante de eso, de cómo no solamente es forjar una buena poesía, sino es como forjar una nueva forma de vida y una nueva forma de enfrentar a los medios de control, ¿no? y de poder, básicamente. Y creo que ayuda a todo eso. Eso iba por tu comentario que nos decías de que es una mirada. Lo que pasa es que, claro, yo hice toda esa carrera, pero la vez leyendo mucha literatura. En general, a veces es difícil que se den las dos cosas, pero yo me siento muy cómodo con eso, me siento muy cómodo porque cuando hablo con críticos, amigos, o no sé, o Lucas Margarit, catedrático de literatura inglesa y eso, creo que tenés otro tipo de herramientas y das una visión por ahí distinta, y haces cosas de forma distinta, y optás por cosas nuevas. Entonces, bueno, en Buenos Aires pues creo que tiene mucho que ver con eso, porque cuando estratégicamente, digamos, nosotros hacemos una revista que sale 2 veces por año impresa y hacemos libros, pero nosotros no somos una editorial. Mi proyecto no es hacer una editorial, mi proyecto primero fue hacer un medio de comunicación, porque lo que impera hoy día son los medios de comunicación. Entonces, si vos tenés una editorial y tenés que estar sometido a que los libros sean reseñados en los medios y lo único que comparten en Facebook son las reseñas que tienen los diarios, entonces hay algo que no está bien ahí. Si vamos a esperar como editores que los medios de comunicación decidan que el libro o no el libro es reseñado o interesante o no es interesante, que se jodan. Entonces, para mí,
Lo primordial es, lo primero fue con Buenos Aires Poetry y encima que es de un acceso gratuito semana a semana, con un equipo, con un comité editorial que se expande día a día. Vamos haciendo nuevos amigos todo el tiempo, con gente de afuera. Tenemos gente que vive por ahí en Estados Unidos, gente que vive en Italia, gente que vive en Venezuela, México. Digamos, se está armando todo algo que es muy lindo y que creo que la gente se está empezando a dar cuenta de todo eso. Y creo que tiene que ver un poco con el sentido de estrategias, de realmente buscar formas de oposición, ¿no?, a lo que está. A mí realmente no me importa si es o no reseñar un libro a mí con la editorial de Buenos Aires Poetry. No lo va a decidir un medio de comunicación si es un libro no importante para leer. Porque lo podemos decidir nosotros, porque lo podemos, digamos, divulgar bien, porque lo podemos mostrar bien, porque tenemos aparte una atracción de diseño, que ya hay todo un trabajo, y hay un cuidado en las traducciones, entonces, y tenemos una red social que tiene, obviamente que no tiene los seguidores, porque yo no tengo la plata que tiene el Clarín ni La Nación, siempre va a haber una diferencia económica. Pero las cosas creo que de a poco y levemente así se van cambiando. Yo creo que es así. ¿Alguien más? Sí. Bueno, para empezar, yo no es mi campo la traducción, pero voy a comentar algo que me surgió escuchándolos a ambos. Pensaba que el traductor, ante todo, es un lector, ¿no? Y que en realidad pienso que el lector se consuma como tal cuando logra hacer una apropiación de esa transmisión. Cuando estabas hablando, hablaste de la fidelidad. Pensaba si podías explayarte un poquito más sobre la fidelidad, porque entre la fidelidad de la experiencia, de cómo es impactada la experiencia subjetiva de vos en Francia, en el pueblito de Rimbaud, y la fidelidad con el autor, ¿no? Bueno, en el caso mío con Rimbaud fue directamente yo vuelvo de ese lugar y lo primero que tengo que hacer es eso. Es como que me quedó algo anterior. No te voy a decir que fue una experiencia mística, pero fue una experiencia muy importante. Fue totalmente determinante para hacer ese libro. De hecho, me tomé algunas licencias. De hecho, el libro ese sale primero en Buenos Aires Poetry y después este año le dieron los fondos en Chile y salió la edición en Chile. Y cuando sale la edición de Chile, corregí una o dos cosas. Pero corregí una o dos cosas porque lamentablemente la gente a veces, cuando uno toma algún tipo de licencia, no la entiende. Entonces había un verso de Rimbaud que decía que por delicadeza perdí la vida. Y para mí era mejor por obediencia me perdí la vida. Nosotros no usamos acá del delicatez. Rimbaud en verdad había usado un verso que era completamente, que si bien estaba jugando con las estructuras regulares, estaba totalmente rompiendo a veces con la rima y a veces no. Y en ese caso no, y obviamente usó delicatez porque una cuestión que era conveniente. Pero nadie dice por delicadeza me perdí la vida. Mira, por obediencia me perdí la vida. No, pero estamos en la traducción. Pero yo ya sé que está mal. Entonces en ese caso opté por ejemplo por cambiarlo, porque dije, bueno, igual se entiende, por delicadeza me perdí la vida última, ya cuando tomás una distancia a veces decís, qué hincha pelota que fui, porque estuve por ir un día entero por pensar que era obediencia, porque para mí era la palabra. Pero en ese caso lo cambié, pero después en otros casos, en general yo trato de ser fiel, pero hay momentos en las traducciones en las que supongo que a todos los traductores les pasan, que tienen ganas de tomar como un riesgo y decir, para mí es esto, y si lo digo de esta forma, Rimbaud hubiera estado muy contento, si lo digo de esta forma. Pero bueno, eso obviamente que es muy personal, pero para eso estamos. El otro día, releyendo, como siempre leo a Borges, que habla de la Divina Comedia y cuenta su anécdota cuando él lee la edición de Dent, que la primera edición que lee Borges es la de Dent, que está en inglés y en italiano. Entonces yo primero leía la primera versión en inglés, la leía, después leía toda la versión en italiano. Y entonces hablaba respecto a la traducción. Y Borges dice algo que es muy simple, y que es realmente cierto, que las traducciones no tienen que ser traducciones fieles a los textos, en el sentido de, una traducción tiene que ser una invitación
de un traductor a que lea al poeta en su lengua original. Y eso es lo que dice Borges, es una invitación al lector para que se acerque a un texto. No es más que eso, en verdad. Y yo en ese sentido con Borges lo comparto, en el sentido de ser tan simple a la vez, pero en verdad no deja de ser eso. Es una invitación al lector a que se involucre con Ezra Pound, por ejemplo, y que lo lea en inglés, y que no sé, si no sabe inglés o no, no sé, hoy día por el Google uno puede poner un poema en su lengua original y poner play y escuchar la música del idioma. Yo lo hago mucho con idiomas que no tengo ni idea, y es un ejercicio que es muy lindo, escuchar, ¿no? Solamente por escuchar, por el tema este de buscar la música, que era, ahí si volvemos al caso de Ezra Pound, por eso estaba tan enemistado con John Milton, porque fue el gran, digamos, la invención de la transformación del verso blanco. Que bueno, justamente Ezra Pound viene con su admiración con los trovadores, que es en el momento en el que la música no era independiente de la poesía en los trovadores, y bueno, que llega el momento, ¿no?, en el que las dos cosas se separan, pero que no por ello el poema no dejaba de ser música, el poema es música ante todo. Por eso, bueno, Ezra Pound tiene tantos problemas con Milton, que es el forjador del verso blanco, que el verso blanco es respetar justamente al nuestro día de hoy, sería lo más tonto respetar, que sería la métrica, porque en verdad la métrica se usaba o se utilizaba, entre muchas otras cosas, por un tema de memoria, ¿no?, por un tema de recordar, pero el espíritu, digamos, lo más parecido a la poesía histórica y tradicionalmente es la música y la oralidad que tiene cuando nosotros la escuchamos. Entonces, como traductores, nosotros tenemos, me parece, la obligación de por lo menos musicalizarlo en nuestro propio idioma, porque como son las lenguas, las músicas son distintas. Entonces, es, bueno, justamente lo que Ezra Pound decía, el verso blanco, en verdad es una adaptación inglesa de una poesía que no está respetando en primera instancia, que es lo más importante, ¿no? Sí, espera que él estuvo pensando un ratito antes que vos levantaras la mano y después te pasamos a vos. Pensar tiene sus recompensas de vez en cuando, ¿no? No siempre. A ver, tengo 3 preguntas. Bueno, me dejaron pensar allá ustedes. La primera tiene que ver con los arcaísmos. Son todos problemas de traducción que me apasionan y voy a aprovechar para preguntar, porque no te he preguntado en los últimos días. Los arcaísmos en la traducción. ¿Qué hacer con ellos? Buscar arcaísmos en la lengua propia, más o menos equivalentes, o de una lanzarse y actualizar el vocabulario del poeta. Porque me sucedió con Rimbaud también, me pasó con Saint-Denis Carnot. La segunda pregunta tiene que ver con un problema similar. ¿Qué sucede cuando el poeta decide mandar a la mierda el lenguaje? Como hace Artaud, ¿no? Pasa del inglés más, del francés más acabado, más finamente trabajado, a una escritura casi netamente sonora. Hay que leerla en voz alta, pero para tomar el ritmo y la sonoridad de la cosa, pero realmente no está en ninguna lengua conocida. Y la tercera tiene que ver con tu propia experiencia como traductor de autores ya traducidos y sumamente célebres además. Bueno, me llama mucho la atención la retraducción. Bueno, y lo sabes porque también trabajo algo similar. Y personalmente lo vivo como una forma también de resistencia, pero me gustaría que hablaras un poco más de eso. ¿Qué significa tomar un autor tan casi sobredeterminado por la abundancia excesiva de traducciones como Rimbaud o de aparato crítico como Rimbaud, como Pound, y decir, bueno, ahora voy yo a tomar esta voz? Y bueno, pero claro, eso está bien. En el caso de Pound, yo después que termino la traducción de Lustra, me entero que habían publicado en Perú una traducción hace unos años. Yo la verdad que no lo sabía. En general trato de elegir libros que por ahí no estén tanto. Por ahí el autor sí es conocido, pero que son los menos, por ahí los títulos que no se consiguen. Creo que el Lustra tampoco estaba en España.
creo que había hecho Rolando Costa Picasso, algunas traducciones de Rolando, habrá hecho 20 poemas de Lustra cuando editó el volumen en la Universidad de Valencia. Hay una mexicana que trae todos los poemas de Personae, Sí. o sea, todos los poemas cortos de Pound previos a los cantos, Claro. que se publicó en México, si no me equivoco, en la década del 80. No lo tengo. Pero sí, claro, pero en general trato de trabajar con textos. De hecho, hoy día me gusta más trabajar con textos que de hecho no tengan traducción. Porque cuando tienen traducción, algunos textos tenés que tomarte el trabajo de encima de revisar y de oponerte, o hasta a veces por forma voluntaria decir, bueno, pero acá me tengo que oponer. Y entonces en verdad en vez de hacer una traducción, estás por ahí de tener un diálogo con otro traductor. Y en general, entonces por eso hoy día prefiero directamente tratar de buscar libros en los que no tengo una referencia, porque trabajo con mucha más libertad, porque si no uno siempre termina en la referencia. Yo. Pero bueno, en el caso de Poesía Beat es una revisión de otras antologías que fueron publicadas. Por ejemplo, hay veces que una antología es una revisión de antologías. Aparte de una nueva antología es una revisión. Y en el caso de Poesía Beat, a mi entender, en el momento que lo empezamos a hacer, yo tengo la de Anjal, la de Charter, la de Penguin, la que edita Penguin, que tiene un montón de autores, pero de repente incluye autores como Bukowski, que para mí no es Beat, sino que es otra cosa que Bukowski, o poetas como Franco Jara, que ya en verdad se fueron conformando con Ashwin en otra escuela, como fue tomando otro camino, ¿no? Más allá de que en algún momento estuvo vinculado. No sé, Bob Dylan también. Había muchos poemas, por eso a veces pasaba que era un trabajo a veces de revisión cuando es una antología. Después, no sé, respecto a los arcaísmos, no sé, depende. Cada poema, cada caso, cada momento y el momento por ahí de uno. Supongo que a todos los traductores en algún momento hicieron cosas que después dicen esto, ¿verdad? Lo podría haber hecho de otra forma o trabajaba de otra forma. En un momento en el que abundan por ahí mucho las citas, en un momento en el que no tanto, en un momento en el que uno se toma un poco más de libertades, porque un poco como traductor va tomando a veces coraje o a veces no. Las primeras traducciones que uno va haciendo son las, más allá de más que uno haya trabajado, pero son las que más, no sé, miedo tenía en algunas cosas. Yo a veces supongo los traductores, si bien no es cortar o no un corazón a una persona, porque no está decidiendo la vida, pero sí está decidiendo una palabra que es muy importante para un poeta. O sea, nosotros como poetas, creo que por eso, por otro lado, es bueno que seamos poetas, o intentemos ser poetas, los traductores de poesía, pero que hay un respeto a la palabra. Nosotros sabemos que una palabra es muy importante en cada poema. Cada cosa es muy importante, como decía Pound respecto a su admiración por Browning, que cubría el sentido, que cuidaba el sentido con 70 vendas. Era la admiración a la palabra de Robert Browning que tenía Pound, era el cuidado de decir que utilizabas la palabra perfecta y la cubrías o la protegías con 70 vendas palabra por palabra. Entonces, claro, uno como traductor no puede decir, bueno, ya, es esto, ya está. Entonces, sí, está esa otra parte, ¿no? Y la segunda pregunta, no me olvidé. Era algo... Claro, ¿cómo hacer cuando el autor... cuando él era, claro, como que ya rompía los límites, es decir... Y bueno, hay que dejarse llevar con él, supongo, y tratar de ver cómo vos hiciste traducciones de Rambo y las hiciste de una forma más fidedignas y respetando el contenido y trabajando de la misma forma. Pero bueno, ¿habías respetado las rimas? No. No. Y en una le caía machetazos, claro. Ya, sí, el Barco Ebrio, bueno, es un poema que yo el Barco Ebrio no lo hice, pero en algún momento lo puedo hacer. La joven de la extrema izquierda. Gracias. Hola. No, era sobre justamente el tema del sonoro y del oral, que primero como traductor, bueno, ya creo que respondiste un poco que escuchas la musicalidad prima, bruta del idioma, que también eso como nutre el trabajo. Y como editor, como dijiste, como que invitamos, un traductor invita a descubrir y a también entrar en su propuesta
de musicalidad de la traducción de un texto, si también en tu postura de editor, también el encuentro se hace de manera colectiva, tipo, el traductor es solitario, el editor no tanto, después llegamos a un lector que lo recibe ahí en su intimidad. El encuentro colectivo, digo, por ejemplo, cuando yo llegué, que se escucha un poco mi acento, traducimos justamente a Artaud, ¿no? Toda la escritura es una porquería. Eso. Y justamente cuando lo pronunciamos en público, la gente recibía eso que capaz no lo va a recibir, porque, qué sé yo, hay muchos libros para leer, y entonces hacer llegar la curiosidad desde lo vivo, desde el encuentro. Y también que, bueno, viendo tipo, la promoción justamente de una poesía, también viene a veces de autores que vienen de otro tipo de lugares y otra forma de tradición oral que influye después y que se van a poner a escribir, pero que van a guardar esta teta del oral. Y eso para mí, no lo, bueno, hablaste de la musicalidad y todo, como... ¿Qué opinas desde eso, del encuentro, de justamente hablaste de una comunidad un poco de pensador, de gente por ahí, por allá, todo eso? De juntarnos y si lo haces cuando, supongo que presentas tus libros, pero también de probar en público de la traducción de un autor. Ah, la traducción pública. Es un poco difícil, pero... No, de probar el texto que tradujiste. Sí, de probar el texto, ponerlo en relación con otros textos, es decir, o personas. Sí, está bueno. Lo que pasa que... Yo creo que está diciendo otra cosa la señorita inglesa. Me va a traducir. No, sí. No, ya nos conocimos una vez en una librería. Yo creo que es otra cosa que está diciendo, digamos, es probar el texto, cómo suena una vez que lo tradujiste ante un público, por ejemplo. Claro, hay un traductor que puede probar diciendo, che, mami, o che, el encargado, te voy a leer el coso. Okay. Pero otra parte es decir, como editor, para llegar al libro, ¿no? Hacer un encuentro, leer y ahí como compartir muchas veces yo como traductor, yo muchas veces como traductor, y depende por ahí la lengua o depende de la amistad, yo soy de compartir por ahí mucho, sí, con amigos que se dedican a lo mismo, o incluso con Camila o quien fuera. Sí, ya eso por ahí, ya de ponernos tanto en público en una traducción, me parece que es dificilísimo, que ya es entrar en un debate y una pérdida por ahí. O sea, podemos ganar el tiempo de esa forma, pero a la vez por ahí se puede generar roces, o sea, tendría que ser con un grupo de gente que sea, que sea muy primero de confianza y que sea, digamos, profesionalmente próxima a uno. Pero yo hago mucho eso, yo cuando hago traducciones le mando, che, a ver qué te parece, a ver, le puedo mandar alguna traducción, o vos me has mandado, o tenemos el proyecto de hacer las cartas de Harcrank juntos, por ejemplo. Poesía Beat fue un momento, cuando hicimos Poesía Beat, participan como 6, 7 traductores. En verdad, digamos, la mayoría ese es el libro. La mayoría la hemos hecho con... Bueno, ahora voy a contar ¿puedo contar una intimidad? Lo pueden comprar en su librería amiga. Entonces participamos un montón de traductores. La mayoría de los poemas los hacemos yo y Mariano, que fue el que editó conmigo este libro, porque y él le había hecho unas 15 o 18, yo he hecho otras 15 y después Adalbert hizo 2 o 3 más o menos. Después hizo traducciones parte del comité, otro que es de Chile, después no sé, un montón de más de gente que no me acuerdo, de Estados Unidos, por ahí radica en Estados Unidos, pero que lo que sea. Armamos sobre los cuando yo con Mariano nos vamos a corregir todo el libro, empezamos a decir, che, ¿qué hizo acá esto? ¿No? Bueno, ¿qué hizo acá? ¿Qué hizo acá? Entonces, por ahí corregimos alguna que otra cosa, pero respetamos un poco el trabajo del traductor porque no deja de ser eso. Entonces, el otro día, eso es una intimidad que quiero contar porque nos reímos mucho, ahora sale la coedición para Chile. Entonces, cuando nosotros le damos el libro a Eleonora Filkenstein, que va a ser la editora en Chile, que aparte es poeta y que es amiga y que es parte del comité, me dice, bueno, a mí me encantó el libro, pero hay unas cosas que quiero que lo hablemos. Vos, yo y Mariano, ¿no? Que fue la otra persona que editó el libro. Bueno, perfecto. Empezamos a ver, ¿verdad?
Entonces me dice, de un momento, en el poema que hace la traducción a Dalbert, que es un poema totalmente lleno de slang y lleno de guarangadas, y de cómo vos transformás todo ese poema en algo que no hay una sola guarangada en el poema. Entonces en me dice, che, pero acá está diciendo tal cosa. O sea, parece un monaguillo como está. Le digo, no, entonces decimos con él, no, fíjate que lo que logra él es justamente sacarle toda la parte vulgar que tiene este poema, lo está transformando en algo bello y encima está respetando el contenido. O sea, como fue un trabajo de, digamos, era mucho más fácil ir a el de Jala mi Margarita, digo yo. Entonces, bueno, nos reíamos mucho y bueno, son cosas que sí, a veces pasan y son buenísimas. Lo que pasa es que a veces no se hace difícil y por ahí depende de qué trabajo, me parece, ¿no? Quiere mostrar uno o no. Una antología de poesía vir es algo que por ahí se presta más a hacer una especie de, como de asamblea. Pero Rimbaud no me parece que ya sí es una especie que él tiene como, es algo que ya es algo íntimo, me parece, ¿no? Es algo en el que, no sé, yo calculo vos conocés la traducción de la Divina Comedia. Supongo yo que vos tenés, o usted, ¿no? Como sea, como vos, supongo que vos tenés todo una lectura. ¿Sí? Perdón, dijo vos, pero tenés que decirle vos tenéis. Vos tenéis. Eso está bueno. Supongo que un texto que debe ser uno de los mejores textos de la literatura, básicamente, de la historia de la literatura, es algo que de eso no se podría poner mucho en comunicación o de decidir. Por ahí sí podés hablarlo, por ahí supongo, ¿no? Supongo yo que nos pasa a todos esto, que es algo que se puede, que uno con un amigo íntimo o con una persona con la que trabaja, de repente mañana me llega a mí un poema de Irlanda, ¿no? Me va a pasar seguro. Y me dicen, bueno, hacemos la traducción. Y digo, esto me gustaría que Jorge lo viera, ¿no? Che, Jorge, te lo voy a decir. Yo lo llamo Matías. Claro, bueno, o así. Yo creo que como que eso, claro, como son cosas que van pasando, o sea, pero están en la mayoría de las traducciones, me parece eso. Generalmente, salvo que sea un traductor de oficio nomás, ¿no? El que esté pagando, hacer la traducción, mándamela. En general, cuando es poesía, aparte hasta se comparte por un tema estético, ya de goce. Che, mirá este poema, mirá lo que es esto. Y yo, si hago una traducción, no sé, hacemos tantas traducciones, o vos mismo me mandás, che, Juan, ¿qué te parece esto? No me mandás solamente para compartir para ver si debatimos o no la traducción, sino para compartir el poeta. Entonces, yo creo que, bueno, sí que pasa mucho. No, nada. De tu experiencia, por ejemplo, en la Divina Comedia, ¿cómo sería, por ejemplo, este procedimiento aplicado? No, la Divina Comedia yo no consulté con nadie. Claro, bueno, por ejemplo, claro, eso, está bueno ir escuchando. Lo que pasa es que la Divina Comedia, no, hablando en serio, es un... me pasaron dos cosas con la Divina Comedia. Una, que es un libro que está muy traducido en castellano. Yo creo que debe haber 20 traducciones como mínimo, contando las traducciones en prosa. O sea que estaba bastante acompañado cuando traducía. Por supuesto, no consultaba las 40 o 20, pero consultaba 4 o 5 que me parecían importantes. Por otro lado, realmente para mí, yo cuando empecé a escribir la comedia, a escribir la traducción, pero este fallido tiene algún sentido, me acordé de una anécdota al poco tiempo de haber empezado, estar el segundo o el tercer canto, en una conversación con Girri, que él me dijo, en relación con otra cosa, él tenía una visión absolutamente extrema de cuál era la función del poeta, es decir, una noción de impersonalidad muy profunda y muy radical, y aspiraba me dice, a que los poemas fueran leídos sin saber nada del autor. Esa era su aspiración máxima. Me dijo, imagínese la Divina Comedia leída sin todo el aparato crítico que la acompaña desde hace 7 siglos, que ya más que aparato es una super máquina, ¿no? Porque tiene millones de comentarios que a su vez se conectan entre sí. Bueno, y yo siempre tuve presente eso. Y yo decía, ¿por qué? Esto tiene que ver con el contexto del que vos hablabas, lo de conocer el lugar donde nació Rimbaud, etc. Yo decía, ¿por qué hay que conocer todo eso? Si realmente se pudiera
leer la comedia sin aparato crítico? ¿No sería mejor? Y después me di cuenta que no, porque no, en realidad tuve el impulso de hacer una versión que se pudiera leer sin que uno supiera en absoluto, por empezar, quiénes eran las figuras históricas que nombra. Y en segundo lugar, todas las implicancias que pueda haber en cuanto a niveles de lectura en el plano específico de lo alegórico, que es uno de los que más entretienen a los comentaristas. Pensé que se podía hacer algo así, pero no se podía. No se podía, sobre todo por este primer plano de lectura, que es el plano histórico. Si alguien lee y le dicen de entrada, bueno, Virgilio lo conocemos, bueno, puede ser, pero ya en el tercer canto aparecen unos personajes que nadie sabe quiénes son hoy. Y fueron personajes históricos, y como no funcionan plenamente sin esa referencia histórica, porque Dante cuenta con esa referencia. Es decir, como si yo hiciera un poema y nombrara, no sé, qué sé yo, a Fito Páez en el poema. ¿A quién? Un cantante. Todos sabríamos de quién se trata y no haría falta poner al pie ninguna nota. Bueno, así escribió, creo yo, Dante, pensando eso. No hace falta. Sin embargo, 20 o 30 años después de su muerte, Boccaccio consideró ya que había que hacer notas. Y en realidad fue el primero que anotó la comedia. Entonces, bueno, contestando por fin a la cuestión, yo no la consulté porque me pareció que ya, en realidad sí consulté algunas cosas con amigos, sobre todo con Jorge Salvetti y con Darío Rojo, que son muy buenos traductores, especialmente Salvetti, y lectores de la comedia, pero cosas muy específicas. Después me encontré con cuestiones que al haberlas resuelto solo y al haberme dejado llevar por esas voces de los otros traductores, corregí más adelante porque, bueno, cuestiones muy específicas, ahora no viene el caso, pero que además fueron impugnadas en público, y esto puede tener algo interesante. Que alguien me preguntó alguna vez por qué yo había traducido una palabra de una determinada forma, y le dije por qué, y todo esto fue motivo de una discusión pública en una charla, lo cual me hizo modificar aún más la traducción que había hecho y radicalizarla más respecto a lo que se oponía a esta persona que me la cuestionaba. Bueno, nada, eso es. Creo que no es lo mismo cuando uno traduce un poeta vivo o un poeta muy reciente. Acá entras a un mundo que es un mundo ya de por sí fantástico y tenés que dialogar con ese mundo, básicamente. Claro. Después puedes hacer todo tipo de consulta que quieras, claro. Claro, y la idea esta, ¿no?, bakhtiniana, es que solamente un texto da luz cuando se pone en comunicación con otro texto, que no da el sentido, funciona en el sentido social, funciona de esa manera. Es totalmente, a veces los poemas hay que ponerlos en mismo diálogo con muchas otras cosas para que den un poco de luz y nosotros ahí podamos capturar algo de esa luz y poder bajarla a nuestro idioma, ¿no? Más con este tipo de textos. Pero claro, con un poeta vivo la fortuna es que uno le puede mandar un mail y decir, che, ¿qué estás diciendo acá, Dan? A mí con Dan Fante yo tuve esa suerte, que estaba vivo, y después, bueno, mi libro salió, murió a los 2 meses, pero en el momento de hacer la traducción decía... Qué amable. No, pobre. No, ¿qué dije? Bueno, tenemos tiempo para una última pregunta breve y están invitados a tomar vino que hay ahí en el fondo, aquellos que lo consideren necesario. Quería preguntar algo, pero no necesito el micrófono. No, sí lo necesitas porque si no, no se graba. Tuvimos ya varias quejas de la Casa Rosada. A mí lo que me quedó, viste, resonando, es cuando vos decías de... Yo no sé si entendí bien, ¿no?
en lo dialógico y lo latinoamericano. Entonces, ¿qué buscamos? Un paradigma que nos resignifique o nos ponga en significación como latinoamericanos. Ahora no entendí bien eso, si era en oposición al neobarroco español o como las formas nuevas de circulación de las que hablaste, ¿no? ¿A cuál de estas cosas te referías? Porque serían los dos aspectos de los que vos hablás. Uno, la traducción, incluso la autoría, y otro, la edición. Entonces, cuando vos decís el camino latinoamericano, el marco latinoamericano, no sé, el paradigma latinoamericano, no recuerdo exactamente el sustantivo primero, ¿a qué te referías? No, es buena la pregunta porque es algo, verdad, que son ideas y es algo que solamente está en mi cabeza. No sé, creo que es muy complejo armar un paradigma latinoamericano. Básicamente el paradigma es el que todos ya sabemos, que nosotros, por suerte, somos países todos independientes, la mayoría, ¿no? Y que nos independizamos de una monarquía que se puede ver tranquilamente de la forma actual en la que ejerce cuando alguien se quiere independizar de ella. Entonces, en ese sentido, yo creo que ya solamente alcanza con decir literatura, poesía latinoamericana. Eso estaría bien. Lo de poesía dialógica me gustó la idea de forjar un marco teórico, porque en verdad, yo no sé si uno es que tiene la necesidad de hacer eso, pero los españoles sí, porque los españoles inventaron todas esas etiquetas, se incluyeron entre ellos a muchos subpoetas y encima yo lo considero un ataque cuando los poetas de la experiencia dicen que un poema, si no es claro, no es un poema. Cuando la tradición que más me interesa son estos poetas herméticos, porque para mí la poesía justamente, no por un tema de dificultad, pero sí por un tema de capas. Hombre, si no son claros, no lo entiendan. Entonces pasa un poco todo eso. Entonces, decir que digamos, hacer eso y encima poner un nombre, y entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que Rapón es mal poeta, a tu entender? Si no son poetas de experiencia, Rapón es mal poeta, Rimbaud es mal poeta, Harkrain es un desastre, digamos, que son, todos los grandes poetas son malos de repente. Entonces, me parece que sí, que debería haber alguna forma como de contestar a eso, tanto como argentinos como latinoamericanos. Me parece que sí. Para mí la tradición a mí más me está gustando actualmente es la poesía latinoamericana, la poesía de Chile. Me parece que dio los más grandes poetas, digamos, porque considero que es una tradición demasiado alta y que dio muchos poetas muy buenos, en tiempos muy cortos, o sea, realmente buenos. O sea, el caso de Pablo de Roca, el caso, bueno, obviamente de Neruda, pero el caso de Omar Cáceres, y otros tantos. Y acá en Argentina por ahí no pasa tanto eso de que realmente hubo tantos poetas que marcaron fuerte la tradición. A mi juicio, ¿no? A mi gusto, otros van a opinar por supuesto otras cosas. Pero me parece que hace falta de repente dar algún tipo de respuesta. Por ahí sí, en un sentido no estrictamente teórico, como para decir la poesía dialógica es esto, o acá venimos a decir, sino por una cuestión de responder y por una cuestión de demostrarle que hay cosas distintas, porque parece todavía que ellos no se dan cuenta. Entonces, como ellos, si vamos a decir la verdad, cuando la mayoría de los poetas latinoamericanos lo único que quieren es publicar en Visor, entonces no quieren ser poetas latinoamericanos, porque eso no sería la solución al respecto, porque encima un poeta argentino difícilmente se había leído en España. Me parece. Entonces, tenemos que buscar nuevas formas, desde este lado, Argentina, como todos los países latinoamericanos, de realmente enfrentar a este bloque hegemónico, por lo menos en nuestra lengua, ¿no? Y con los desastres que están haciendo. Y me parece que en ese sentido sí estaría bueno, de repente, hacer algo así y bueno, y que las editoriales en Latinoamérica tengan un poco más de peso, ¿no? Y que nosotros seamos los que tomemos las decisiones importantes en la hora de traducción, realmente hacer traducciones para nosotros, para los argentinos empezando, porque hacemos una traducción, yo hago una traducción de Ilustra, y si ese libro después se comercializa en España, como se hace, hay cosas que los españoles no van a entender, y está bien que no la entiendan, porque yo cuando leo John Fante,
Hay un chiste que dice, John Fante es tan buen escritor que sobrevivió a la traducción de anagrama. Entonces, es tan buen escritor que sobrevivió a la traducción de anagrama. Entonces, son cosas que me parece que está bien empezar a nosotros a realmente formar nuestra independencia y trabajar en una traducción que nos representa a nosotros como argentinos, ¿no? Bueno, el novio saludará en el atrio. Muchas gracias por haber venido, muchísimas gracias, Juan. Gracias a todos. Y nos vemos en el mes de noviembre, la última reunión del club. Ahí está el vino y están todos invitados a brindar y seguir charlando un rato, no mucho porque a las 9 tienen que irse las chicas. Gracias.